Bienvenidos a esta presentación sobre el diagnóstico escalonado de enfermedad arterial de los miembros inferiores. Aquí vamos a hablar de cómo hacer el diagnóstico de enfermedad arterial periférica en los miembros inferiores, tanto en diabéticos como en no diabéticos. En todos se puede, pero vamos a ir viendo qué paso es el que hay que seguir o qué pasos hay que seguir para realizar el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica de los miembros inferiores. Vamos a tener como primer objetivo saber cuál es la enfermedad arterial periférica. No podemos diagnosticar una enfermedad que no conocemos. Primero vamos a saber qué es enfermedad arterial periférica y luego cuál es el protocolo que vamos a seguir nosotros como médicos para llegar a hacer el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, para decirle al paciente: tiene una enfermedad arterial y es así de severa, tiene esta severidad, o es leve o es moderada. Todo eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es la enfermedad arterial periférica? La enfermedad arterial periférica es la enfermedad que incluye, la enfermedad arterial que incluye todas las arterias excepto las coronarias y la aorta. Todas las arterias que no sean coronarias y aorta y están enfermas representan enfermedad arterial periférica. En algunas de las clases me preguntaban: ¿y las cerebrales? También. ¿Y las de las manos? También. ¿Las de las piernas? También. Todas las que no sean coronarias y aorta se considera enfermedad arterial periférica. Es decir, no solamente son de los miembros inferiores, involucra toda la economía del sistema arterial de la persona. Entonces, enfermedad arterial periférica es toda enfermedad de las arterias que afecta cualquier arteria excepto coronarias y aorta, ¿verdad? Ahí estamos claros. Y significa que, a pesar de que nosotros vamos a hablar hoy de cómo diagnosticar la enfermedad arterial periférica en los miembros inferiores, quiere decir que vamos a diagnosticar una enfermedad arterial en casi todas las regiones del cuerpo. No afecta un solo lugar. Eso es muy importante, porque con estos estudios nosotros podemos también ayudar al paciente a hacer diagnóstico de una enfermedad que está en otro lugar, no solamente en las piernas. Y vamos a hablar un poco de lo que a pocos les gusta, que es la epidemiología. La enfermedad arterial periférica es una enfermedad que afecta hasta el 20% de las personas mayores de 70 años. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es esto: tengan o no tengan diabetes. Eso es lo importante. Afecta al 20% de personas arriba de 70 años sin diabetes. Y si tienen diabetes, pues el porcentaje puede que suba. Pero no necesitamos, hay un paradigma o hay una creencia que se maneja en cuanto a que las únicas personas que tienen enfermedad arterial periférica o que tienen problemas de circulación en las extremidades inferiores y que puede llevarlos a amputación son los diabéticos. Y en realidad no es así. Solamente por el hecho de tener más de 70 años, incluso comienza antes, solo por el hecho de tener más de 70 años, las personas ya tienen un 20% de probabilidades de tener enfermedad arterial periférica. Pero comienza antes, comienza a los 65 años, incluso antes. En este tiempo en los que la medicina ha avanzado lo suficiente como para hacernos vivir más, estamos siendo más longevos, estamos llegando más lejos en la vida. Tenemos personas de 90, de 100 años o más. Esto significa que las personas llegando a 70 años todavía tienen 20, 25 o 30 años de vida y pueden empezar a tener problemas de circulación solamente por el hecho de tener más de 70 años, por la edad que tienen. Y esta es una de las pocas cosas, es de estas enfermedades que siempre le digo a mis alumnos, en las que les ganamos a las mujeres. Desgraciadamente en esta les ganamos. Es más frecuente en hombres. Esta enfermedad es mucho más frecuente en hombres.
Y aquí pues ya llevamos algunos factores de riesgo. Hombres mayores de 70 años ya se consideran factor de riesgo. Pero aparte de eso, ¿cuáles otros tenemos? Lógicamente, la diabetes es un factor de riesgo, pero no significa que solamente los diabéticos vayan a tener esta enfermedad, sino que cualquier persona puede tenerla, pero si es diabética, más aún. Hipertensos, enfermedad renal crónica, dislipidémicos, solo el hecho de que ya tengan colesterol, triglicéridos aumentados o que tengan una dislipidemia los convierte en candidatos a tener una enfermedad arterial periférica. Este es uno de los factores de riesgo que más me gustó porque es de los que nadie le pone mucha atención. La contaminación del aire es ya la bibliografía la coloca como un factor de riesgo para enfermedad arterial periférica. El sedentarismo, lógicamente, que es algo que nos lleva a no movernos, también se vuelve un factor de riesgo. El tabaquismo es 16 veces más, tiene una probabilidad más alta de tener enfermedad arterial periférica las personas que fuman y 7 veces más los exfumadores. Esto significa que dejar de fumar no es un factor de protección, sigue siendo un factor de riesgo. Una inflamación crónica, pacientes con proteína C reactiva alta, tienen riesgo de enfermedad arterial periférica. Y como sabemos, muchas enfermedades, ya sea la hipertensión, la diabetes en sí misma, enfermedades como inmunológicas, pueden llevarnos a tener una proteína C reactiva elevada y eso también nos va a dar más riesgo de enfermedad arterial periférica. Y este es importante, el estrés mental y psicosocial nos puede llevar a enfermedad arterial periférica. Entonces, pues, digamos que uno de los factores protectores podría ser irse al campo, hacer ejercicio, dejar de fumar y llevar la vida tranquila y en paz. Eso nos podría ayudar. Estos son algunos de los factores de riesgo. La enfermedad arterial periférica también tiene otra pequeña etapa o estadio, que es la isquemia crónica que amenaza la extremidad o las extremidades inferiores. Esta es la forma final, esto es la forma más grave. Es como decir, un diabético, pues es diabético, pero si está descompensado, si tiene hemoglobina glicosilada de 10, entonces, o de 14, o qué sé yo, o un paciente con una enfermedad renal crónica que llegó a insuficiencia renal, o sea, la última etapa que ya necesita diálisis. Esta es la última etapa, por decirlo de alguna forma, en la enfermedad arterial periférica, es la isquemia crónica que amenaza las extremidades. Esta isquemia puede llevar al paciente a una amputación. Y no surge de la noche a la mañana. Esta ha venido formándose durante mucho tiempo, ha venido depositándose en los miembros inferiores hasta llegar a una real amenaza a la extremidad. Algo importante. Cuando existe aterosclerosis en un territorio del cuerpo, no solamente afecta al órgano que está irrigado por esa arteria, sino que también eleva el riesgo general de riesgos cardiovasculares o coronarios. Es decir, cada territorio vascular afectado se puede considerar como un riesgo cardiovascular porque la aterosclerosis puede ser generalizada y los pacientes con enfermedad arterial periférica tienen un riesgo mayor de morir por evento cardiovascular o infarto agudo del miocardio. Entonces se dan cuenta lo importante que es esto. Un paciente con enfermedad arterial periférica va a morir de un infarto o va a tener un accidente cerebrovascular. Probablemente las piernas estén bien, pero ese riesgo aumenta. Y si nosotros añadimos este riesgo a todos los demás como obesidad, sedentarismo, tabaquismo, vamos a tener hipertensión, vamos a tener un paciente con un riesgo cardiovascular elevadísimo de muerte en los próximos 5 años. Ok, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, muchos de ustedes
ya todos los médicos se nos ha enseñado que el primer paso siempre es la historia clínica. Que la historia clínica nos da el 80% de la información y nos asegura un 80% de el diagnóstico. Pues veamos si esto se cumple con la enfermedad arterial periférica. La historia clínica. La historia clínica normalmente nos habla de claudicación, que ustedes ya muy bien saben lo que significa. Significa que una persona comienza a caminar y en determinada distancia presenta dolor en las piernas. Este dolor hace que el paciente se detenga porque duele mucho. Al detenerse, hay menos demanda de oxígeno, el dolor comienza a desaparecer. Luego el paciente puede volver a caminar. Esto es una claudicación y se llamaba claudicación intermitente porque el paciente caminaba una cantidad de espacio determinada, se paraba, luego seguía, volvía a parar y así sucesivamente. Esta claudicación puede dar en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte de las piernas. Lo más común es que sea en las pantorrillas, pero puede dar en la nalga, en el muslo, en la pantorrilla o incluso en el pie. Y puede ser dolor, pueden ser calambres, pueden ser malestar o ardor. Y es desencadenado por el ejercicio y se alivia con el reposo. Una cosa importante es que los pacientes dicen que antes caminaban muchas distancias, pero a medida pasa el tiempo esa distancia se ha ido haciendo más corta, más corta, más corta, más corta, más corta, y ahora el dolor comienza antes de lo habitual, hasta llegar a la etapa más grave en la que el dolor comienza sin siquiera moverse. Es lo que llamamos dolor en reposo. Eso nos alerta a nosotros y nos dice: esta enfermedad está empeorando. Y dependiendo de la situación o de donde ustedes se manejen, si son médicos de familia y trabajan en atención primaria, pues, o médicos generales, pues van a encontrar que algunos pacientes masculinos consultan por disfunción eréctil y ese es un síntoma de una enfermedad arterial periférica. Recuerden que dijimos que las arterias que se afectan eran todas excepto coronarias y aorta, y en el pene pues no hay coronaria ni aorta, entonces hay una disfunción eréctil por enfermedad arterial periférica. Solo eso nos obliga a hacer un estudio de miembros inferiores de este paciente. En cuanto a si la historia clínica nos ayuda, es decir, este paciente que está frente a mí en este momento, yo le hago las preguntas: caballero, ¿usted cuando camina tiene dolor? Me dice que no. ¿Siente fatiga? Me dice que no. ¿Tiene problemas para tener relaciones sexuales? Me dice que no, que todo está bien. Yo puedo descartar en realidad que ese paciente no tenga enfermedad arterial periférica. En este caso en particular, ¿es suficiente la historia clínica? Vamos a ver esto y les tengo que decir que no. ¿Por qué? Porque tenemos acá lo que conocemos como sensibilidad y especificidad. La sensibilidad de una prueba es la capacidad que tiene la prueba de resultar positiva en las personas que tienen la enfermedad. Es decir, de 100 personas que tienen la enfermedad, al hacerle la prueba, las 100 deberían ser positivas. Y la especificidad es la capacidad que tiene la prueba de dar negativo cuando la persona está sana. Es decir, que si de esas tenemos otras 100 personas, las otras estaban enfermas, estas están sanas, las 100 deben tener pruebas negativas. ¿Qué significa esto? Que solamente los signos y síntomas de la enfermedad arterial periférica nos dan una sensibilidad del 35%. Es decir, no estamos captando o no estamos diagnosticando al 65% de pacientes enfermos de enfermedad arterial periférica. Es decir, no es suficiente la historia clínica. No es suficiente que ustedes le pregunten todo esto y el paciente lo niegue. Aún así, tiene 65% de probabilidades de tener enfermedad arterial periférica. Esto ustedes lo conocen de sobra, es la clasificación de
Fontaine de la enfermedad arterial periférica. Como les repito, esto únicamente se va a cumplir en el 35% de los pacientes. Por eso yo les digo a mis alumnos que no es tan necesario que se lo aprendan. Lo importante es que ustedes le pregunten al paciente si claudica, si tiene dolor a la marcha y si ese dolor o la distancia que recorre cada vez es menor. Si eso es así, es una enfermedad arterial periférica que va progresando. Ya no necesitamos clasificarlo tanto como 1, 2, 3. Claro, si tiene una isquemia, si tiene una úlcera, pues esto ya es grave, ya es desastroso, ya tenemos que hacer algo, tenemos que revascularizar. Pero no se claven tanto aprendiéndose esta clasificación de Fontaine. Lo único que quiero que ustedes aprendan es que dolor, claudicación, y si disminuye la distancia es que ha empeorado. Con eso nosotros podemos tener una fuerte sospecha, pero recuerden que el 65% no van a tener signos ni síntomas. Así que pues no importa mucho que se lo aprendan. Ok, esta aterosclerosis o esta enfermedad arterial periférica, tenemos arterias que son proximales, que son más gruesas, y arterias distales, que son las arterias que están en los pies y en los dedos. La enfermedad tiene unos patrones de afectación, que es lo que vamos a ver ahorita. Estos patrones de afectación son patrones anatómicos de la enfermedad arterial. Si nosotros vemos aquí, podemos ver un miembro inferior. Este miembro inferior tiene arterias más gruesas a nivel de la ingle y arterias más delgadas a nivel del pie. ¿Cómo afecta la enfermedad arterial periférica a estos pacientes dependiendo de las condiciones? Ok, si es un paciente arriba de 70 años, solamente por la edad, nosotros podemos ver que hay una afectación menor en las arterias proximales y una afectación mayor en las arterias distales. Paciente arriba de 70 años, podemos pensar que su afectación arterial está más ubicada a nivel de pie, solo por la edad. Pero ¿qué pasa si es masculino? Aquí, solamente por el hecho de ser masculino, tenemos una afectación igual, tanto en las proximales como en las distales. El hombre, solo por el hecho de ser hombre, por su biología, tiene afectación distal y proximal en igual manera. ¿Qué pasa con los diabéticos? Esto pues casi que lo han deducido, pero sabemos que tiene una afectación mayor en las arterias distales. Tiene un patrón casi como la edad. ¿Qué pasa con los hipertensos? Los hipertensos, ustedes ven, hay un patrón de afectación arterial que es como un cilindro. Afecta por igual las proximales y las distales. Si el paciente tiene colesterol y triglicéridos, una dislipidemia marcada, vemos entonces aquí hay un patrón diferente. Aquí hay una marcación, una afectación de arterias proximales más que distales. Es decir que un paciente dislipidémico, y esto me lo han dicho muchos alumnos, que pensaban que eran las arterias más pequeñas las que se tapaban cuando tienen dislipidemia. Aquí podemos ver que en los miembros inferiores son las arterias más grandes. Incluso hay una afectación isquémica que se llama síndrome del dedo azul, que ese síndrome del dedo azul es cuando se desprende un émbolo graso o una pequeña porción de la placa ateromatosa que viene generalmente de la aorta y empieza a bajar hasta que topa en un dedo y convierte el dedo en azul, con todas las pruebas de isquemia sin alteración, porque el problema no está ahí, sino que está en la aorta. Y si además de esto el paciente fuma, también vemos que son las arterias proximales las que tienen mayor afectación. En resumen, vemos aquí los patrones, por edad, por el sexo, si son diabéticos, si son hipertensos, si tienen dislipidemia y si fuman.
No todos los pacientes se afectan de igual forma. Pero ningún paciente tiene una sola cosa. Ninguno. Tienen varias cosas. ¿Y eso qué significa? Significa que si tenemos nosotros un paciente que nos llega a consultar y nos dice, yo tengo 70 años, podemos ver aquí, o tengo 75, 80 años, este patrón será el afectado. Y le preguntamos, ok, bueno, esto no se lo vamos a apuntar porque evidentemente lo vamos a ver cuando entre, pero este paciente es masculino. Le agregamos el patrón de afectación arterial por solo el hecho de ser masculino. Vemos que ya se suman, ya hay afectación de todos lados. Y haciéndole la historia al paciente, preguntándole si toma algún medicamento, que generalmente le dicen a uno que no padecen de nada, pero cuando uno le pregunta qué toman, le dice que se ponen insulina y que toman metformina. Entonces ese paciente es diabético. Si ese paciente es diabético, vemos aquí el patrón de la diabetes y se lo sumamos. Otro factor de riesgo. Le seguimos preguntando al paciente qué otro medicamento toma. Pues mire, me dan una pastilla que se llama Sartán, una que se llama April, una que termina en LOL. Bueno, entonces también tiene hipertensión. Ese es el patrón de la hipertensión y se lo sumamos. Y al sumárselo, ¿qué patrón tenemos? ¿Cuál arteria está quedando sin afectarse? Pues casi que ninguna. Y al tomarle exámenes, le tomamos exámenes de sangre, pues si vemos que este paciente pues tiene colesterol, triglicéridos para regalar y además fuma. ¿Qué tenemos aquí? Una bomba de tiempo arterial. Esa extremidad está 100% afectada. O sea, 100% no afectada. Estoy 100% seguro que tendrá algún grado de afectación arterial por todos esos antecedentes que hemos encontrado en la historia clínica. Todavía ni siquiera le hemos preguntado a ese paciente si claudica, si le duele. Esto solo es la muy historia y antecedentes, son los datos clínicos y antecedentes médicos. No le hemos preguntado más nada. Y ya podemos tener idea de todo este patrón de afectación de la arteria, de las arterias. Esto también, si lo comparamos con una persona diabética, con una no diabética, los diabéticos sabemos que es más frecuente la enfermedad arterial, que puede empezar mucho más joven. Yo he tenido pacientes de 50 años, de 40 años, con enfermedad arterial periférica severa. Puede ser bilateral, es mucho más distal, los piecitos, como ustedes perfectamente lo saben, son los que más se afectan. Hay una mayor calcificación arterial de la capa media, alteración de la formación de colaterales. Si esta enfermedad arterial periférica es lenta en un paciente normal, no normal, sino un paciente que no es diabético, hay colaterales que se van creando para compensar la falta de oxigenación. Pero en los diabéticos esto es más lento y es menos pronunciado. Quiere decir que tampoco están compensando. Y hay una progresión más rápida con mayor riesgo de amputación. Lo sabemos y ahora sabemos por qué. Esta sensibilidad de la prueba, pues ustedes ya se los dije. Y la especificidad también. No se los voy a repetir. Lo que sí les voy a decir es cuál es nuestro trabajo como flebólogos, como diabetólogos, como endocrinólogos, médicos de familia, médicos generales, enfermeras. ¿Cuál es nuestro trabajo? Cualquier persona que esté en contacto con este paciente, antes de meterlo a curarse, antes de meterse a hacerle o ponerle algún apósito. Los apósitos todavía ni se metan en ellos. Lo primero que tenemos que hacer es confirmar si existe isquemia. Si existe isquemia en un paciente, lo primero que tenemos que hacer es resolver la isquemia. Si no hacemos esto, no le estamos ayudando en absoluto al paciente. Estamos complicándolo.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es determinar si existe o no isquemia. Y eso es lo que vamos a ver en las etapas escalonadas de la evaluación arterial. Número 2, vamos a saber en qué segmento está. Bueno, pues podemos saber en qué segmento está, pero lo que nos interesa principalmente es qué tanta irrigación llega al pie y al dedo. Eso es lo fundamental. Con eso nosotros tenemos una idea muy clara de qué debemos hacer con este paciente. Y en tercer lugar, ¿qué tan grave es la isquemia? Podemos decir a un paciente, sí, tiene una isquemia, es leve, es moderada, es severa, hay que revascularizar. ¿Qué debemos hacer con ese paciente? Entonces, ya vimos que la historia clínica pues nos ayuda un poco. Claro, si tenemos los signos y síntomas de la enfermedad arterial, con mayor razón tenemos que ir a hacer el estudio. Pero si no tenemos signos y síntomas, pero tenemos un paciente más de 70 años, hombre, diabético, dislipidémico, hipertenso, que fuma, está más que indicada hacer la evaluación. ¿Cuál evaluación vamos a hacer? Exactamente, a eso es lo que vamos. Primero, como ya dijimos, la historia clínica, que tiene una sensibilidad y una especificidad muy bajas. Tiene una sensibilidad del 35%, pues no nos ayuda. Ok, ustedes me dicen, muy bien, mi paciente tiene más de 70 años, es diabético, mi paciente fuma, mi paciente es hipertenso, ¿qué hago? Bueno, lo primero que tienen que hacer luego de hacerle la historia y que no tiene nada es tocarle los pulsos, palpar el pulso pedio y el tibial. Esto nos da una sensibilidad del 63%. Es mayor que la historia clínica. Toquemos, este es nuestro pletismógrafo incorporado, el que ya nos puso Dios a nosotros, es los dedos. Tocamos la parte dorsal del pie y donde está la tibial posterior, y ahí encontramos nosotros pulsos. Si no encontramos pulsos, ese paciente tiene una enfermedad arterial periférica. Y una recomendación que yo les hago siempre a todos los médicos: si ustedes tienen duda, si ese pulso no los convence, si está débil o cualquier duda que tengan, continúen la evaluación, sigan evaluándolo. Lo peor que pueden hacer con un paciente es tocar un pulso débil y decir, sí, ahí está, lo siento, está débil, pero ahí está. Entonces están dejando pasar una enfermedad arterial periférica. Entonces, una vez lo han tocado y tienen duda, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hacer el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es la división de la presión sistólica del tobillo, ya sea de la pedia o de la tibial posterior, entre la presión sistólica del brazo. Eso nos da una medida. Esta medida tiene una sensibilidad del 70%, es decir, un poquito más alta. Solamente se nos van el 30%. Y estos pacientes, ¿cómo los medimos? A grandes rasgos podemos decir que entre 0.9 y 1.39 hay algunos estudios que están hablando que incluso 1.3 ya no es normal, pero abajo de 0.9 estamos ante una enfermedad arterial periférica, y dependiendo de en qué rango esté, puede ser leve, moderada o severa. Pero esto es importante, vamos a encontrar nosotros pacientes con índice tobillo-brazo arriba de 1.40, arriba de 1.3. Esto significa, como la presión arterial está basada en la premisa de que podemos colapsar las arterias mediante la insuflación del esfingomanómetro o del tensiómetro, como le decimos nosotros, significa que si una arteria del pie, para que nos dé 1.4 o más, quiere decir que está la presión arterial mayor que la del brazo. Si en el brazo tenemos 100
y en la pierna, en el pie tenemos 200, vamos a tener un índice tobillo-brazo de 2. Eso significa que la arteria del pie está tan dura, está tan calcificada, que no alcanzamos a ejercer una presión que la colapse. Eso se llama calcificación de las arterias. ¿Y qué significa esto? ¿Significa que hay una enfermedad isquémica? Sí, sí hay una enfermedad isquémica, pero no la podemos catalogar todavía. ¿En qué pacientes pasa que el índice tobillo-brazo puede estar normal o elevado, aún teniendo una enfermedad arterial periférica, incluso que amenaza la extremidad? Es en los diabéticos. Por eso es que si su paciente es diabético, aún con índice tobillo-brazo normal, tenemos que pasar al siguiente estudio. Y el siguiente estudio es el índice dedo-brazo. El índice dedo-brazo se hace exactamente igual que el índice tobillo-brazo. No, nada más que en lugar de tomar la presión en la pedia o en la tibial, se toma en el hallux. Y aquí podemos ver que tiene una sensibilidad de hasta el 100%. Todo el que está enfermo lo vamos a detectar. Todo el que está enfermo se va a detectar con el índice de dedo-brazo. Es muy, muy útil. Y en los diabéticos más todavía. Nosotros hemos tenido pacientes con índice tobillo-brazo de 1, es decir, completamente normal, y un índice de dedo-brazo con isquemia moderada. Cambia mucho. Ustedes pueden tener la certeza de que están tratando. O podemos tener índice tobillo-brazo de 1 con índice de dedo-brazo que nos reflejan isquemia severa. Y el paciente tiene una úlcera. Nada de lo que hagan va a mejorar esa úlcera. ¿Para qué les sirve estos estudios? Para saber con certeza a qué se están enfrentando. Si se están enfrentando ante una isquemia severa, no importa lo que le pongan a esa úlcera, no va a cicatrizar nunca. ¿Por qué? Porque no le está llegando sangre. Si le ponen antibióticos, no le va a llegar. ¿Por qué? Porque no les llega sangre. Esto les va a decir, si tienen una isquemia, hay que reparar o eliminar la isquemia destapando las arterias. Y hay un último paso, que es la presión transcutánea de oxígeno, que últimamente nosotros sabemos que el índice dedo-brazo podemos compararlo con una sensibilidad mayor o igual a la presión transcutánea de oxígeno. La presión transcutánea de oxígeno no se mide con los oxímetros de pulso. Es un aparato diferente que hasta el momento, el día de hoy que se graba esta clase, ronda los $10,000. Pero si nosotros tenemos un índice de dedo-brazo, que tampoco es barato, pero no es tan caro como el otro, con ese podemos hacer un diagnóstico certero de isquemia de la extremidad. Y en cualquier momento pues podemos hacer una pletismografía, que normalmente esto lo hace el mismo aparato del IDB, del índice dedo-brazo. ¿Qué otras alternativas tenemos? Al día de hoy, que estamos grabando esta clase, se está ya hablando mucho de el PAT, que es el índice de aceleración plantar, el cual se hace con el ultrasonido, el Doppler arterial color. Quiero hacer una aclaración porque a veces me he metido en problemas por decir esto. El Doppler arterial como tal, un Doppler de arterias de la femoral hasta la pedia, no hace diagnóstico de isquemia. Ustedes, luego de ver esta revisión, de ver esta clase, van a saber que si quieren conocer el estado, si su paciente tiene isquemia, no van a mandar un Doppler arterial. No les va a decir dónde hay isquemia, no les va a decir si hay isquemia en ese miembro. No sirve para eso. Es diferente al índice de aceleración plantar, que es lo que estamos viendo ahorita. Este índice de aceleración plantar sí nos dice que hay isquemia y se hace con el equipo Doppler. No hay que confundir. Me metí en algunos problemas por no especificarlo antes, pero este estudio se basa en la revisión de arterias en
el pie, arterias en la planta del pie, y nos da el tiempo de aceleración y nos puede decir con certeza si hay isquemia o no. Pero volvamos, el aparato es el mismo con el que se hace el Doppler arterial, pero el Doppler arterial de femorales a pedia no hace diagnóstico de isquemia. El índice de aceleración plantar sí lo hace. Es una pequeña diferencia, el equipo es el mismo. Hay que entrenarse, claro, en hacer el índice de aceleración plantar, y todavía ya hay varios estudios. Este índice de aceleración plantar pues se basa en la premisa de pues los angiosomas, y los angiosomas pues son como los territorios irrigados por ciertas arterias del pie, en donde pueden decirnos, nosotros podemos sospechar clínicamente dónde está o qué arteria, es la que está comprometida dependiendo de la zona en donde se presente la úlcera o donde se presente el daño. También tenemos aquí los valores normales del índice dedo-brazo, el índice tobillo-brazo, la presión en el dedo. Aquí podemos ver que le voy a presentar este y otro más, donde dice que la presión del dedo en el hallux, como normal, esta escala lo presenta arriba de 80. Solo con el índice dedo-brazo, nosotros, si no tuviéramos ninguna otra cosa, solo con el la presión en el dedo, nosotros podríamos decir si tiene isquemia o no. Esta clasificación lo coloca en arriba de 80 como normal. Pero vamos a ver otra en las cuales habla de un rango un poco más bajo, para considerarlo como isquémico. La presión, el índice dedo-brazo arriba de 75 como normal, presión del tobillo arriba de 80, índice tobillo-brazo aquí hablan de 0.9 a 1.2 como normal. Estos valores pues ustedes los van a tener aquí para que puedan revisarlos cada vez que lo necesiten. Aquí en esta diapositiva pues se habla un poco de la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad del índice tobillo-brazo baja drásticamente en los pacientes diabéticos, pero la del índice dedo-brazo sube en los pacientes diabéticos. Es decir, que la prueba de elección en los pacientes diabéticos para medir o para saber si tiene enfermedad arterial periférica y saber si es leve, moderada o severa es el índice dedo-brazo. No nos vamos a meter en la longitud de onda de la pletismografía, porque únicamente con estos valores que vamos a ver aquí, únicamente con estos valores, ustedes ya hacen un diagnóstico adecuado de isquemia. Estas son las guías del International Group de Pie Diabético, en donde, como ustedes pueden ver aquí, la isquemia con la presión de dedo, que la ponen a la par de la presión transcutánea de oxígeno, es decir, es equivalente, ellos hablan de 60 milímetros de mercurio. Abajo de eso es isquemia, arriba de eso es normal. Es decir que cambia un poco el rango. Nosotros preferimos tomar 60 milímetros de mercurio como un rango adecuado para saber si tiene isquemia o no. Y aquí podemos ver isquemia grado 1, presión en el dedo de 40 a 59, grado 2 de 30 a 39, isquemia grado 3, abajo de 30 milímetros de mercurio de presión en el hallux. Y esto nos hace un diagnóstico y nos obliga a mandar al paciente a cirugía vascular, a evaluar revascularización. Porque sin eso, nuestro paciente no va a salir adelante, porque tiene una isquemia severa en el pie. Todos estos estudios, ¿a quién se les hace? Pues se les hace a los varones y mujeres, ya vimos, hombres, mujeres, arriba de 70 años, principalmente hombres, diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, tabaquistas, sedentarios, yo me atrevería a decir que obesos también, renales, todos estos son candidatos a una evaluación de arterial de miembros inferiores por el puro hecho de tener la enfermedad o la comorbilidad que tienen. Vemos aquí estos dos pacientes. El paciente que estamos señalando en este momento, vemos las características clínicas, una piel brillosa, sin vellos,
uñas gruesas. Clínicamente nos dice a nosotros que este paciente tiene una enfermedad arterial periférica. Este paciente también la tiene, pero no tiene las características del otro. Significa que aún la clínica puede engañarnos. Esta paciente tenía típicamente la historia, ella sí tenía historia de que más o menos 3 meses, si no recuerdo mal, había empezado a notar que había disminuido la distancia que caminaba cuando sentía dolor. Para ella era normal sentir dolor caminar una distancia determinada, pero hacía 3 meses comenzó a sentir que esa distancia era cada vez menor y menor y menor y menor y menor y menor, hasta que 4 días antes de consultar el dolor era en reposo. Había un dolor en reposo y era mayor el dolor cuando estos pies estaban hacia arriba, cuando los bajaba. Ella sentía un poco de alivio y podemos ver la palidez, podemos ver un poco de cianosis en el hallux. Se mandó a revascularizar. Pero ¿qué pasa con estos pacientes? Esta es una paciente diabética que tenía un índice tobillo-brazo de 0.66. Con esto nosotros ya podemos decir que tiene una isquemia y tenemos que evaluar el índice de dedo-brazo. Pero ¿qué pasa con esta paciente que no es diabética ni hipertensa y tiene estas úlceras y tiene un índice tobillo-brazo de 2.4 y un índice tobillo-brazo de 2.14? ¿Qué significa esto? Que sus arterias están muy calcificadas, están muy duras. Nos está dando índices tobillo-brazo ITB elevados, alterados hacia arriba. ¿Cuál es el siguiente paso que vimos? Índice dedo-brazo. Tomar la presión en el hallux. Al tomar la presión en el hallux, nosotros pudimos ver que tenía únicamente 25 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Que esta paciente estaba en una isquemia severa, únicamente 25 milímetros de mercurio. Esas úlceras no van a mejorar si no mejoramos la isquemia, si no hacemos que llegue sangre a las zonas más distales. Y así como está esa señora en las piernas, debe estar en el riñón, debe estar en el cerebro, debe estar en toda la economía arterial. Entonces, con esta paciente podemos decirle: señora, usted tiene una enfermedad arterial periférica severa, necesitamos revascularizar. O por lo menos buscar alguna forma de que llegue más irrigación. Pero teníamos un ITB alto. Según el ITB eso no estaba isquémico, pero ya vimos que sí. Para eso sirve ir escalonando, porque sí se le palpaban los pulsos fuertes. Pero cuando hicimos el ITB, nos dimos cuenta que estaba alto. Vamos al IDB, isquemia severa. Y esta es parte de los reportes este es un ejemplo nada más. Los reportes que se entregan con el índice de dedo-brazo, en donde se dan las ondas de pulso y se da un diagnóstico para que el médico decida mandar a revascularizar o no a esta paciente. Este es un ejemplo. Lo hicimos para que ustedes tengan aquí una referencia de cómo es que se entrega ese reporte, para que pues sepan cómo lo van a recibir. Entonces, si esa paciente, según las guías, la catalogamos como una isquemia grado 3, es un diagnóstico definitivo. Hay que mandarla a revascularizar. ¿Qué otras herramientas tenemos? Bueno, lo que estamos surgiendo ahora es este tipo de estudios, que es la termografía. La termografía está avanzando muy fuerte, estamos haciendo análisis y estamos buscando bibliografía en donde ya hay estudios que la correlacionan muy bien con isquemia y con infecciones. Principalmente en los pies diabéticos y en enfermedad venosa está funcionando muy bien. La termografía se basa pues en el paradigma de la equidad térmica, es decir, el cuerpo humano tiene la misma temperatura al lado izquierdo y al lado derecho. Y también se basa, si queremos ser un poco más finos, en cuando nos referimos al pie, se basa en los angiosomas. Aquí podemos ver cómo podemos delimitar alguna zona anatómica dependiendo de la arteria en donde la zona, para asumir o pensar en qué arteria es la que está
tapada en ese pie. Pero ¿cómo nosotros vemos la termografía en un paciente con problemas isquémicos? En este caso, vemos cambios de temperatura. Podemos ver aquí que en relación al resto del pie, los dedos están más fríos. Y nosotros se nos enseñó, cuando estudiamos medicina, que una isquemia pone el miembro más frío. La termografía lo que hace es evidenciarlo ya con números, hacerlo objetivo. Aquí podemos ver una isquemia de los 10 dedos del pie. Esta herramienta va a revolucionar un poco porque es no invasiva, se puede hacer las veces que sea necesario y se está correlacionando mucho y está dando muy buenos resultados. En este caso, en esta paciente, que es una paciente diabética, tenemos una úlcera y esta úlcera nosotros queremos saber si hay infección o si hay isquemia. Claro que se le hacen todos los estudios, pero aquí podemos ver que no hay una diferencia de temperatura entre un pie y el otro. Significa que esta úlcera está en un proceso de cicatrización y no hay inflamación ni hay infección, por lo menos no hay aumento de temperatura en este pie, lo que nos puede decir con relativa certeza de que el proceso de cicatrización avanza bien. Tenemos este otro caso de esta paciente que es una paciente recién amputada. La última amputación ya se le habían hecho varias, recién amputada, pero la paciente veía que no cicatrizaba y que cada vez se ponía más negrito el borde de la úlcera. Esta paciente pues nos consultó, comenzamos con los estudios y al hacer la termografía pues nos dimos cuenta de este cambio de temperatura. Pudimos ver que en el dorso del pie tenía una temperatura de 28.4 y en los dedos tenía 24.5. Significa que esta paciente tenía una diferencia de temperatura en los dedos hacia abajo, es decir, estaban más fríos, lo que nos podía hacer suponer que había isquemia en los pies. Pero seguimos con los estudios. Tomamos la presión arterial sistólica del miembro superior y tenía 150 milímetros de mercurio. La presión arterial sistólica del miembro inferior tenía 300. Si hacemos la división de esto, vamos a hacerla ahorita para que la veamos. Si hacemos la división de 300 entre 150, es decir, pie sobre brazo, nos da un índice tobillo-brazo de 2. Eso significa que está arriba de lo normal, está arriba de 1.3. Podemos decirle a esa señora, sí señora, su pie va cicatrizada porque su índice tobillo-brazo no está hacia abajo, no tiene menos de 0.5, o sea que sí va a cicatrizar. Y la presión arterial sistólica en su pie es 300, no se preocupe, la vamos a empezar a curar. Pues no, nosotros dijimos, hay que ir un poco más arriba. Hicimos la presión en el dedo y vean aquí, presión en el dedo del pie, 0 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Significa que esta paciente tiene una isquemia grado 3. Esta paciente necesita una revascularización de inmediato antes de comenzar a hacer cualquier otro tratamiento. Es diabética. Recordemos que los dos grandes destructores o los dos más grandes causantes de amputación en el pie diabético son la isquemia y la infección. En este caso teníamos las dos. Hay que empezar a tratar la infección, pero hay que revascularizar de inmediato. Si no, este paciente va a terminar en amputación. Es muy importante, antes de que toquen cualquier paciente diabético, antes de que comiencen a hacer cualquier tipo de curaciones, no importa la que quieran hacer, no es tema de discusión en este momento. La que quieran hacer, no importa. El apósito que quieran, no importa ahorita. Si no tiene
evaluación vascular de miembro inferior, si no tiene medición de la isquemia miembro inferior, ustedes pueden estar peinando una isquemia severa que se les va a complicar y va a terminar en necrosis o en una cirugía de amputación de urgencia. Aquí el mensaje a la conciencia es: todo paciente diabético, hipertenso, dislipidémico, mayor de 70 años, debe llevar una evaluación arterial para saber si tiene isquemia en los miembros inferiores, tenga o no tenga historia sugestiva. ¿Para qué? Para darle tratamiento. ¿Y para qué es el tratamiento? El objetivo del tratamiento es mantener el flujo desde arriba hasta el último dedo del pie. Si no hacemos eso, estaremos tratando muy mal al paciente porque no sabremos que tiene una isquemia. Entonces, para terminar, la mayoría de pacientes con enfermedad arterial periférica son asintomáticos y se detectan mediante el ITB o ausencia de pulsos. La enfermedad arterial sistémica es enmascarada. 65%, ya lo dijimos, no tiene síntomas, no tiene historia sugestiva. Si ese paciente es diabético, bueno, es más, si ustedes tienen un paciente diabético, no importa la edad que tenga, ni el tiempo que tenga de ser diabético, necesita una evaluación arterial de miembros inferiores a fuerza. Casi que deberían indicársela, igual que todo el perfil lipídico, igual que toda la hemoglobina glicosilada, todo lo que ustedes quieran. Porque van a tener un paciente normoglicémico con amputación debido a una enfermedad arterial periférica que no se identificó. El 25% de estos pacientes terminan en amputación, a veces más. Me parecen que estas estadísticas son un tanto conservadoras. Como mensajes a la conciencia, como mensajes clave, todo paciente, la evaluación arterial de miembros inferiores puede comenzar con los dedos y puede terminar en un índice de dedo-brazo o una presión de hallux. Toquemos al paciente, sintamos los pulsos. Si tenemos duda, igual hay que mandarlo a hacer la evaluación arterial de los miembros inferiores. Busquen cerca de donde ustedes estén, donde se realiza. Les va a ayudar muchísimo, les va a evitar muchos problemas, van a poder explicarle al paciente con certeza: esto es lo que usted tiene, a esto nos estamos atendiendo y no puedo tratar su úlcera mientras no resolvamos este problema. Les va a servir muchísimo y los va a sacar de apuros. Otro mensaje a la conciencia: debe ser de rutina. La evaluación arterial de miembros inferiores debe ser rutinaria, como hemoglobina glicosilada en los diabéticos, como toma de presión arterial o búsqueda de enfermedad renal en los pacientes diabéticos. Debe ser rutinaria. Espero que esto les haya servido. Les dejo acá el QR de nuestra asociación, la cual se encarga de buscar actualizaciones para los médicos. Esto es para que llenen ustedes el formulario para que la junta directiva se ponga en contacto con ustedes para saber si han sido aceptados o no en nuestra asociación llamada Azulinfa, Asociación para la Atención de Pacientes con Úlceras y Linfedema, centrada en la educación de médicos, enfermeras y fisioterapeutas. Al final, quiero decirles que cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya tenga 20 u 80 años, cualquier persona que siga aprendiendo se mantiene joven. Esto lo dijo Henry Ford, el inventor no del carro, sino tampoco es el inventor, pero lo mejoró mucho, de la producción en serie. Les agradezco mucho su atención, espero haberlos ayudado y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.